Y entonces con este enlace quiero darle la bienvenida al señor Mesías Guevara, ex candidato presidencial por el Partido Morado. Mesías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Gracias, Manuela, por la invitación. Como siempre, es un gusto conversar contigo y a la orden, como siempre, a tu disposición. Mesías, bueno, partamos de hablar de este video que acabamos de ver, que un poco es la revisión que hace el señor López Chau, cuando le pregunta a Hildebrand sobre cuáles cree que son los motivos que podrían hacer que el proyecto de Roberto Sánchez termine no siendo el elegido en las urnas. Él habla sobre esta coalición de la que de hecho participaste y dice que se formó muy tarde. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles crees que podrían ser algunos puntos también a incluir en esta reflexión sobre el por qué no funcionó, no terminó siendo elegido? Bueno, creo que tiene razón en ese sentido, Alfonso, pero asimismo también hay otras reflexiones, mejor dicho. Por ejemplo, en el caso que para la segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori tuvo más tiempo para hacer campaña que el propio Roberto Sánchez. Toda vez que el tema del famoso fraudismo que hizo el señor López Aliaga, hizo que se retrase la proclamación de la primera vuelta. Eso también le ayudó a la señora Fujimori, porque mientras Roberto Sánchez estaba esperando los resultados o el resultado, simplemente la señora Fujimori estaba viajando a nivel nacional. Y por otro lado, también considero que la estrategia que estableció Roberto Sánchez no le permitió para dar la batalla en Lima, porque la batalla era Lima. Y también a la luz de los resultados, vemos que Roberto Sánchez, en relación a los votos del 2021 de Pedro Castillo, él disminuyó su votación. Por lo Sí. tanto, ahí también le faltó empuje, le faltó, yo eso creo que fue el tiempo, de lo que acabo de decir en un momento. Y por supuesto, en Lima no supo llegar a la clase media, no supo llegar a los jóvenes, le faltó esa dinámica, le faltó dar un discurso también de seguridad, de confianza a los emprendedores como las pymes, que ellos se requieren el apoyo urgente. Y ahí creo que la señora Fujimori sí lo decía con bastante énfasis. Y por supuesto, otro factor fue también el factor Antauro Humala, que yo sí creo que también ahí le faltó ser más consistente en su discurso. Sí, coincido, ¿no? Quizás de repente el no haber deslindado en absoluto, por ejemplo, en el debate o en algunos momentos claves, sumado, por supuesto, lo que mencionas de que Keiko Fujimori, y esto hay que verlo objetivamente, ha logrado ganar parte del electorado que quizás perteneció alguna vez a Pedro Castillo. En regiones como Cajamarca y en Puno, ha tenido el partido que representa a Sánchez menor apoyo, menor respaldo en comparación al 2021. Entonces, no termina siendo solo el extranjero, sino también algunas regiones en las que Fujimori aparentemente fue más estratégica o tuvo más tiempo. Tú decías hace unos días que cualquiera que gane va a recibir un país partido, ¿no? Lo vemos en los porcentajes. Cada uno de ellos obtuvo en primera vuelta 10% y 7%. Eso quiere decir que sea quien termine ocupando el sillón presidencial, no es una victoria absoluta, mayoritaria. ¿Qué lectura tienes sobre esto y cómo hablarle a la otra mitad del país que no eligió a quien termine ganando? Fíjate que lo primero que tiene que romperle que gane, yo pienso igual que tú, debemos esperar el resultado. Yo siempre digo que es como un partido de fútbol, que el partido termina en el último segundo que el árbitro dice, coge la pelota y dice, acabó el partido. En este Claro. caso hay que esperar también lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, cuando él diga, señores, este es el resultado final y aquí nos quedamos. Por lo tanto, al margen de eso, sí considero que gane quien gane este proceso electoral, va a tener que tener una gran capacidad de diálogo, de convencimiento, sobre todo generar confianza en el corto plazo, porque están llegando o llegarían a la presidencia con una gran ilegitimidad, con una Ujú. debilidad.
con un apoyo muy precario a nivel nacional. Si vemos el mapa, está distribuido de una manera muy particular, cerca de 16 regiones. Si lo vemos con provincias, incluso va a ser más dramático todavía, porque vemos que la mayor cantidad de provincias lo ha ganado Juntos por el Perú, o lo está ganando Juntos por el Perú, mientras que la señora Fujimori está ganando en otro tanto, pero mucho menor. Entonces, eso va a generar bastante reacción en la población y también esperar cuál va a ser el estilo de gobierno, cuál sería el estilo de gobierno de cualquiera de los dos que gane. Porque por el lado del Congreso ya está más o menos ya definido, pero falta de ver cuál sería el, el estilo de gobierno tanto de Sánchez o de la señora Fujimori. Pero si en algo los une, tiene que ser el consenso. al diálogo y hablarle a la otra mitad que no los eligió. Mesías, ayer ha pasado así una batalla campal en Twitter, en redes sociales. Resulta que la persona que es responsable de que se haya acuñado el término fujicerronismo, porque ha votado su bancada Perú Libre en los últimos 3 años en bloque junto al fujimorismo, pues te ha acusado de estar queriendo acomodarte. Dijo que estabas guardando mucho silencio. Bueno, primero tú le respondes cuando Cerrón empieza a hablar de la campaña de recaudación de Juntos por el Perú y le recuerdas sus vínculos con el fujimorismo y la derecha. Cerrón arremete, le dice que ustedes son los culpables. Vamos parte por parte. Él dice que la coalición que se formó de Centro es la culpable de la derrota de Sánchez y los llama, una de sus palabras favoritas, ¿no? Caviar, caviar, la hoja de ruta caviar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Cerrón empezó con esta pelea? Bueno, lo que pasa es que Cerrón busca lavarse la cara porque él en estos momentos sabe en sus interiores de que él es una persona que ha ocasionado mucho daño al Perú. Por él y por su alianza con el fujimorismo y otras fuerzas como Renovación Popular, Alianza para Progreso, Podemos, han tomado lo que es el Tribunal Constitucional y luego Ujú. han tomado a la Defensoría del Pueblo. Y a través de la Defensoría del Pueblo han tomado lo que es la Junta Nacional de Justicia. Y a través de la Junta Nacional de Justicia están tomando medidas, actos de venganza contra diversas personalidades, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía. Y él lo sabe eso, él sabe con mucha claridad. Por ejemplo, ¿quién es el actual defensor del pueblo? El actual defensor del pueblo es José Gutiérrez, que fue su abogado personal de Vladimir Cerrón. ¿Quién fue el que presidió la comisión para elegir al Tribunal Constitucional? El señor Alcázar, que también fue de Perú Libre, que incluso presidió una comisión lleno, plagado de cuestionamientos. Por lo tanto, él sabe eso y por lo tanto él trata de desmarcarse su cercanía con el Fujimorismo. ¿El Fujimorismo qué le dio? Le dio como propina un asiento en el Congreso, en la mesa directiva, donde hasta hoy siguen ahí dirigiendo. Por lo tanto, eso es lo que él busca. Él busca desmascararse, quiere ser el abanderado de una lucha que él no dirige y por ahí va el tema. Él quiere desvincularse, quiere lavarse la cara, pero muy tarde porque el pueblo no le cree. Sí, lo que o sea, es grave, ¿no? Porque es factiblemente comprobable. Han trabajado en conjunto en por lo menos 12 leyes que favorecen el crimen organizado, la impunidad. Por poner un ejemplo, la iniciativa de Waldemar Cerrón, que excluye los delitos con sanción menor de 6 años de procesos de organización criminal, fue aprobada con votos del Fujimorismo. E incluso, además de lo que mencionabas, Mesías, hay que recordar que la Comisión de Fiscalización del Congreso ha señalado anteriormente, cuando quiso abrir una investigación por el caso Cofre, en el que se investigaba la fuga de Cerrón en el vehículo presidencial, el señor Juan Burgos, que presidía esa comisión, dijo que era Fuerza Popular quien estaba obstaculizando la investigación porque votó mayoritariamente en abstinencia.
Entonces, ¿crees tú que está plenamente comprobado que quien tiene mayor cercanía con el fujimorismo es en realidad Vladimir Cerrón y no solo él, sino toda la bancada de Perú Libre? Tú le llamaste con un knockout así increíble, lo acusaste de compartir sábanas con el fujimorismo y de ser un migajero. Mira, tú lo acabas de decir y así por eso hay muchas cosas más. Hay Sí, cosas, claro. como te digo, la presidencia para que dirijan la comisión Mesas que le directivas, dio el claro. señor Balcázar, y luego también designar, y por votos de Cerrón, y por votos de Perú Libre, y por votos de Fuerza Popular, salió elegido el señor José Gutiérrez. Y desde ahí han manejado la elección de los magistrados que dirigen la Junta Nacional de Justicia, que hoy ha sido convertido en un instrumento de demolición, de venganza política, como por ejemplo contra Caraguancho, contra el juez Ordóñez, contra Del Espinosa, contra Pablo Sánchez. Es decir, han arrasado con todos. Y por otro Ujú, lado, el Tribunal Constitucional, que también ellos eligieron, se ha convertido en el limpiador tanto de la señora Fujimori y de él mismo, de los juicios que tienen. Y por otro lado, también el Tribunal Constitucional ha hecho que regresen a muchos magistrados que habían sido excluidos por estar implicados en cuellos blancos. Y han ujú. tomado el Ministerio Público. Entonces, todo eso no es gratuito. Y en este caso, los extremos se han unido. Es decir, la extrema izquierda con la extrema derecha se han unido y a los del centro nos quieren arrasar. Y lo están logrando de manera electoral. Lo están logrando de manera electoral. Por diversas razones, por estrategia de ellos, por virtud de ellos y también por debilidad de nosotros. Y es en ese Ujú, sentido que hoy nos espera una gran batalla. ujú. Si gana la señora Fujimori o gana el señor Sánchez, tenemos que hacer un bloque de contención democrática, porque eso es lo que nos queda en estos momentos a los que estamos en el centro. Keiko Fujimori dijo durante su reciente campaña que en un gobierno suyo, de Fuerza Popular, adoptaría las medidas necesarias para capturar a Cerrón. ¿Le cree? Pero si paran juntos, o sea que coordinan estrechamente, eso no le cree nadie, ni ella misma lo cree. Sería creerle como que ella diga pues que quería indultar a su padre, ¿no? Cuando algo que nunca lo quiso indultar a su padre tampoco, ¿no? O sea que no, Ujú. mucho miente la señora Fujimori. Y en relación a mi persona con el Fujimorismo, es una osadía que hace Vladimir Cerrón, porque trata pues se convierte en un ventilador, al no tener argumentos, dice esas cosas que yo con el Fujimorismo nunca he tenido ningún acercamiento, nada, ni lo tendré. Ni lo tendrá. Eso le iba a preguntar, si en caso, digamos, que el Fujimorismo tome el poder y diga que quiere hacer un gabinete de amplia base, que quiere congregar a fuerzas diversas para demostrar, ¿no?, que es un talante distinto y lo convocan, señor Guevara, Mesías Guevara, ¿qué diría usted? ¿Aceptaría en algún momento, en algún escenario? Hay que ser consecuentes. El pueblo peruano ha dicho quiénes serían ganador o ganadora y quiénes han perdido. A los que han perdido nos han puesto en la oposición y a los que han ganado los han puesto en el gobierno. Por lo tanto, a mí me han puesto en la oposición. Y en ese Ujú. sentido yo tengo que estar, porque tengo que respetar la voluntad popular. Entonces no aceptaría ningún cargo. Y además no creo que se atrevan tampoco a que te digo, ofrecerme. No creo que esté en su cabeza, ni mi nombre estará ni siquiera en la lista de invitados cuando juramente como presidente. Por el contrario, Mesías, quizás, no sé si tienes temor por lo crítico que has sido con la señora Keiko Fujimori, si hay algún tipo de temor legítimo o de dudas que tengas con respecto a lo que pueda pasar con quienes han sido opositores en un gobierno de Keiko Fujimori. ¿Sientes algún tipo de temor con respecto a esto? Bueno, temor no, pero sí precaución, ¿no? Por eso yo creo de que, dada la trayectoria de la señora Fujimori, porque no tuvo ningún reparo con su padre, con su hermano, ni con nadie, sin lugar a dudas, ella, cualquier persona que escuche una voz altisonante, distinta,
a lo que ella quiere escuchar, simplemente va a ejercer la persecución política. Y seguramente ella no lo va a hacer, lo va a hacer a través de sus esbirros, de sus congresistas, tanto diputados como senadores y operadores también. Ahora, ¿cuántos operadores tendrá encubiertos incluso o descubiertos? Pero sí va a tener muchos operadores y es por eso que a los peruanos nos espera, si gana, si se consolida el triunfo de la señora Fujimori, nos espera un escenario bastante preocupante, apocalíptico, Mm. yo diría, y tenemos que invocar pues a hacer esa unión de las fuerzas políticas y también convocar a la que es los observadores internacionales. Por ahí yo creo que debemos de ir. Sí, hay reparo, hay precaución. Esperemos que la señora Fujimori se active y no se le ocurra también salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eso sí sería un golpe duro, más duro de lo que actualmente estamos recibiendo los demócratas. Mesías, esa fue una de sus primeras iniciativas, quizás primero de manera informal, cuando tenemos este recordado chat donde dice Keiko Fujimori, me parece importantísimo salir de la CIDH y que de alguna manera también lo ha acuñado a lo largo de sus discursos en campaña, quizás no de manera tan frontal en esta segunda vuelta, que quiso ser un poco más democrática, pero ¿crees que podría insistir con esa propuesta de, a pese a lo complejo que es, retirar al Perú de la Corte Interamericana? Ellos lo van a hacer. Ya no, no solamente a través de Fuerza Popular, pero sí lo podrían hacer a través de Renovación Popular. Renovación Popular también tiene ese apetito voraz de comerse, de desaparecernos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa Ujú. alianza va a ser muy dura, esa alianza va a ser bastante peligrosa para lo que el Perú nos espera. Es decir, próximamente seguro se unirán, tanto Fuerza Popular como Renovación Popular, en sus pensamientos conservadores, y ahí vamos a ver lo implacable que van a hacer. Es decir, si no lo hace Fuerza Popular, le va por encargo, le va a dar a algunos congresistas de Renovación Popular, que ya hay algunos que se han reelegido, antes eran congresistas, ahora son senadores, Ajá. seguramente a través de ellos lo van a hacer, pero no nos quepa duda que lo van a intentar con más fuerza. El día de ayer, Rafael López Aliaga dijo que él había tenido que votar por Keiko Fujimori, dizque con la nariz tapada, y que desde el Congreso le iba a hacer el pare, pero ni siquiera va a asumir su escaño como senador y quien va a ingresar en su lugar es el señor Absalón Vázquez, que tiene un pasado de cercanía con el Fujimorismo. Sí, por eso te decía. Y además, el señor López Aliaga no creo que haya votado con la nariz tapada. Lo que ha votado es con la conciencia tapada. Es decir, porque al no tener conciencia ha actuado de esa manera. Porque ahora dice que quiere ser teniente alcalde para luego ser alcalde. Y la verdad que es otra burla. Alguien me decía que lo ve como una jugada. No, yo le decía que no es una jugada, es una burla a sus electores, sobre todo al elector limeño. Y ahí yo creo que el elector limeño ya debería de reaccionar y darle una gran lección al señor López Aliaga, porque se estaría burlando de sus votos. Primero dijo que no iba a dejar la alcaldía, dejó la alcaldía. Luego postuló para senador y presidente de la República, salió elegido senador y ahora no quiere juramentar y quiere volver como teniente alcalde. La gran pregunta es, ¿cuál es el interés del señor López Aliaga de volver a la municipalidad? Yo creo que tiene un gran interés de regresar a la municipalidad de Lima para tapar todas las tropelías que ha hecho, todo el financiamiento, el endeudamiento público, las chatarras que hizo de los trenes y otras cosas más que muy poco se dice. Por lo tanto, yo creo que ese es el interés subalterno del señor López Aliaga de regresar a la municipalidad. Ahí sí invoco yo a los electores limeños que tengan bastante prudencia, eh, que tengan bastante información para tomar una decisión de esa naturaleza. Hasta el último día, Mesías, cumpliste con tu promesa. Hoy se cumplía el plazo para las postulaciones. Decidiste no continuar con una candidatura a la alcaldía, pese a que habían personas de tus electores que lo pedían. ¿Por qué finalmente tomaste esta decisión? ¿Crees que tu lugar político está en otra posición, lejos de una alcaldía? No solamente eso, sino que
El proceso electoral presidencial todavía no termina. El proceso electoral presidencial, que elecciones generales, termina cuando se proclama el presidente de la República y juramenten los congresistas. Por lo tanto, si ni siquiera termina un proceso electoral en la que he participado, no puedo aventurarme a otro proceso electoral sin esperar que se concluya el otro. Para mí, en lo personal, significa falta de respeto con los electores y también se podría ver espero no equivocarme, como una visión desmesurada por el poder, por el poder. Por lo tanto, es importante tomar aire, es importante también fortalecernos para luego en un proceso electoral futuro poder participar. Pero en esta oportunidad creíamos con el equipo que no era conveniente participar por los motivos que te acabo de decir. Ahora, Mesías, ya para ir como concluyendo un poco todas estas ideas, ¿no? Es muy interesante hablar contigo, siempre traes mucho de ese centro sabio a la mesa, pero ¿qué queda más allá en la consolidación? Las fuerzas de centro hicieron una alianza, como dijo López Chao, un poco tarde, hacia la segunda vuelta. Y en la primera vuelta, quizás estas opciones de centro estaban muy divididas en muchos partidos, por supuesto también algo que promulgó el Fujimorismo desde el Congreso, ¿no? Que tengamos tantos partidos políticos. Mirando hacia futuro, ¿cabe quizás la consolidación de una fuerza democrática de centro entre varios de los partidos que respaldaron a Roberto Sánchez, de centro izquierda? ¿Qué queda hacia futuro? ¿Cuál crees que puede ser el camino? Yo pienso que es obligatorio formar ese frente social, un frente democrático, porque hay que dar la contención. Si algo hay que hacer es evitar cometer el error que hemos cometido del 2021 al 2025 o 2026, en el sentido que todo el debate político, toda la praxis política, le hemos dejado que se realice en el Congreso de la República. Por lo tanto, tenemos que extraer esa acción política fuera del Congreso. Es decir, tenemos que hacer debates en la academia, en las universidades, en los colegios profesionales, en los sindicatos, en los gremios empresariales. Es ahí donde debemos también hacer nuestras propuestas y de ahí generar un gran debate. Ahora, gracias a Dios, existen programas como el tuyo y también las redes sociales, donde ahí podríamos generar bastante debate y hay que evitar que todo el debate solo sea en el Congreso de la República, porque ahí al final han hecho lo que han querido y nos hemos quedado bastante huérfanos. Es urgente y necesario que hagamos un frente de centro que tenga relación con la centro izquierda y con la centro derecha. Pero sí creo que debemos ser bastante meticulosos con quien nos juntamos, porque ahí también luego podríamos tener serias decepciones. Sí, correcto. Hay mucho que aprender de esta experiencia, ¿no? De lo que ha sido este 2026. Creo que dentro de todo lo que señalaba López Chávez, que coincide con lo que dices tú, Mesías, pensar ya a futuro, ¿no? A que este capital político que lograron consolidar no haya quedado solo en esta junta de Avengers para respaldar a Sánchez, sino que ojalá pueda ser la semillita de algo, un proyecto de centro más consolidado. Hay una pregunta del público para ti, Mesías. A ver, vamos a leerla. Dice Jorge, pregunta para Mesías Guevara, ¿se arrepiente de haber apoyado a Sánchez sabiendo que perdió las elecciones y cuál va a ser su papel político de aquí en adelante? No, yo no me arrepiento. Yo siempre digo que recuerdo, mejor dicho, lo que decía Atahualpa. Atahualpa decía, usos son de la guerra, vencer o ser vencidos. En esta oportunidad hemos sido vencidos, o estamos siendo vencidos, todavía no, yo digo que tiene que ser el último día, estamos siendo vencidos, pero al final no me arrepiento, porque simple y llanamente era mi posición. Mi posición siempre ha sido un frente contra el Fujimorismo y siempre estaré en esa línea. Por lo tanto, no me arrepiento y de acá en el futuro, lo que les estoy diciendo, hay que ser principistas, hay que saber perder y saber ganar. Y por otro lado, en el caso futuro, lo que acabo de decir, es urgente que consolidemos un frente de centro con un ligero grado de libertad hacia la centro izquierda y a la centro derecha. Mesías, ¿continuarás en el Partido Morado? Tengo que continuar en el Partido Morado por deber moral,
por deber organizativo, institucional, hasta el 31 de diciembre. Hay que ser respetuosos de las instituciones y agradecido, sobre todo que, por ejemplo, estoy muy agradecido con los militantes ciudadanos morados y moradas que me dieron la oportunidad de ser candidato presidencial. Ser candidato presidencial, más allá del resultado final, es un altísimo honor que te da la oportunidad de dar a conocer tus propuestas, de dar a conocer tus posturas, tus proyectos, que al final así pierdas la elección, pero ganas dando a conocer tu propuesta. Por ejemplo, yo estoy muy satisfecho que con el partido no solamente planteamos la mejor propuesta de plan de gobierno, sino que también dijimos propuestas revolucionarias como la transformación digital del gobierno, que esperemos que en este quinquenio se consolide, porque eso va a hacer que el gobierno del Estado sea eficaz y transparente y ágil, y sobre todo que lucha contra la corrupción. Entonces, esos temas son muy importantes, por eso yo estoy muy agradecido del Partido Morado y de manera muy particular de los militantes de base. Mesías, para cerrar, ser candidato no es fácil, viene con mucho agotamiento mental, físico, espiritual. ¿Repetirías el plato? Bueno, fíjate que uno es político y estamos preparados para eso. Yo he tenido largas jornadas, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la jornada para ser gobernador regional de Cajamarca también fue bastante dura, porque la geografía de Cajamarquín es muy dura, igual que para ser congresista. Y por lo tanto, vamos a seguir hasta donde nos dé la cuerda y Dios lo permita. Eso yo estoy muy seguro. Si Dios lo permite, seguiremos. Bien, excelente. Mesías, muchísimas gracias. Por No, gracias, favor, Manuela. cuídate, se vienen tiempos Gracias como siempre. complicados. Cuídate, resguárdate y bueno, muchos éxitos para lo que quede dentro del camino que ya ha dejado claro, ser oposición desde donde sea que esté. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Ha sido Mesías Guevara, ex candidato presidencial por el Partido Morado.